¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre exactamente en el momento de la muerte? La mayoría de las personas imagina que es como quedarse dormido lentamente, que la conciencia se apaga poco a poco, y que, en medio de esa oscuridad, ya no se siente nada. Pero, ¿y si te dijera que eso no es cierto? ¿Y si la muerte no es un apagón, sino, por el contrario, el instante más claro, más lúcido y más desgarrador de toda tu existencia? Santa Teresa de Jesús, la gran mística de Ávila, lo confirmó con palabras que estremecen: morir no es perder la conciencia, sino despertar a la verdad absoluta. No es un sueño, no es un descanso. Es un desgarro violento, como arrancar de raíz algo que estuvo profundamente incrustado durante años. Ella describe ese momento con una precisión que asusta. Dice que el alma, al separarse del cuerpo, no se apaga, no queda inconsciente. Al contrario, sus sentidos espirituales se encienden con una claridad sobrenatural. En ese instante, la persona ve con más nitidez de la que jamás tuvo en vida, escucha cada susurro con una sensibilidad imposible de imaginar, percibe cada pensamiento y cada emoción de los que la rodean. Detente un momento a imaginarlo: tu cuerpo inmóvil, tu respiración apagada, tus ojos cerrados por manos ajenas, y, sin embargo, tu alma allí, presente, despierta, viendo cada detalle, escuchando cada palabra, sintiendo cada lágrima que cae sobre tu piel fría. No hay oscuridad. No hay silencio. Lo que hay es una conciencia multiplicada, tan aguda que casi duele. Santa Teresa lo llamó el instante de máxima lucidez. Y esa lucidez tiene un poder devastador, porque arranca de raíz todas las excusas que usamos en vida. De repente, las justificaciones que te dabas para tus errores desaparecen. Los pretextos con los que tapabas tus pecados se deshacen como humo. La imagen que fabricaste de ti mismo, quizá más piadosa, más justa, más limpia de lo que en verdad eras, se rompe en 1000 pedazos. Lo que queda es la verdad. Cruda. Total. Inapelable. Santa Teresa nos advierte: en el instante mismo en que el alma se desprende del cuerpo, vemos exactamente quiénes fuimos. Y lo vemos con una claridad que no admite engaños. El contraste entre lo que creíamos ser y lo que realmente somos ante los ojos de Dios golpea con una fuerza imposible de soportar para muchos. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que la muerte no es un descanso, sino el juicio más implacable de tu propia conciencia iluminada por la luz de lo eterno. Y lo más aterrador: en ese momento inicial comprendemos que estamos muertos, y sin embargo, nunca hemos estado tan despiertos. Por eso Santa Teresa insiste: morir no es dormir, es despertar. Es entrar en un estado de percepción que hace que toda nuestra vida terrena parezca un sueño difuso comparado con esa claridad absoluta. Permanece conmigo, porque esto es solo el principio. En los siguientes capítulos descubrirás qué ocurre cuando esa conciencia recién separada asiste a su propio funeral, y cómo cada alma, según su estado al morir, vive los minutos más decisivos de toda su eternidad. Imagina este instante conmigo. Tu corazón ya no late. Tus pulmones han dejado de llenarse de aire. Tu cuerpo yace inmóvil, frío, aparentemente sin vida. Tus familiares lloran a tu alrededor, algunos en silencio, otros en voz alta, desconsolados. Y, sin embargo, tú estás allí. No en tu cuerpo. Ese ya no te pertenece. Sino fuera de él, con una claridad indescriptible. Santa Teresa de Jesús lo explicó con una precisión aterradora: el alma recién separada permanece consciente, despierta, alerta. Y lo más perturbador es que esa conciencia no se limita a mirar desde un rincón, como un espectador cualquiera. No. El alma percibe todo. Lo ve todo. Lo oye todo. Lo siente todo. Desde lo alto, como si pudiera abarcar cada rincón al mismo tiempo, contempla la escena del velorio. Ve a quienes se acercan a despedirse, observa las lágrimas sinceras y también los gestos fingidos. Escucha las oraciones murmuradas, y también los pensamientos ocultos que nadie se atreve a decir en voz alta. Piénsalo un momento. Las personas a tu alrededor creen que ya no puedes escuchar. Creen que la muerte es silencio, que no hay más conexión contigo. Pero Santa Teresa revela lo contrario: la muerte abre un oído espiritual infinitamente más agudo que el físico. La muerte abre unos ojos que atraviesan las máscaras, las apariencias, y van directo a la verdad más desnuda del corazón humano. La santa cuenta que la experiencia del alma durante esas primeras horas es de una intensidad insoportable. ¿Por qué? Porque no solo ve lo que ocurre con su cuerpo sin vida, cómo lo lavan, cómo lo visten, cómo lo adornan con flores que ya no puede oler físicamente,
sino que escucha lo que de verdad piensan los presentes. Imagina la angustia de percibir los lamentos sinceros de quienes realmente te amaron, y al mismo tiempo los pensamientos ocultos de quienes sienten alivio por tu partida. Imagina descubrir en un solo instante quién te lloraba con el corazón y quién simplemente cumplía un protocolo social. Santa Teresa asegura que esta es una de las experiencias más devastadoras para el alma, el contraste entre el amor verdadero y la hipocresía revelada. El alma percibe con absoluta claridad las intenciones detrás de cada gesto, detrás de cada palabra de consuelo, detrás de cada lágrima derramada. Y allí, mientras tu cuerpo yace inmóvil, tu alma quiere gritar. Quiere decir, estoy aquí, los escucho, los veo, siento su dolor. Pero no hay voz, no hay manera de comunicarse. Solo un silencio desgarrador, una impotencia total. Ese grito mudo que nadie oye, Santa Teresa lo describe como una de las torturas más profundas del alma recién separada, ver, sentir y comprender, pero no poder actuar. Y, sin embargo, lo más importante aún no ha comenzado. Porque mientras asistes espiritualmente a tu propio velorio, en paralelo tu alma inicia lo que la santa llama el juicio particular. Quédate conmigo, porque en el siguiente capítulo descubrirás lo que sucede en esos 7 minutos eternos donde se juega, de una vez para siempre, tu destino eterno. Santa Teresa de Jesús nos dejó un testimonio que muy pocos se atreven a leer sin estremecerse. Ella afirmó que, tras separarse del cuerpo, el alma entra en un proceso intensísimo que dura lo que nosotros, en tiempo humano, llamaríamos 7 minutos. Pero no te dejes engañar por la palabra minutos. Porque en la experiencia del alma, cada uno de esos instantes equivale a eternidades de claridad y de conciencia. Imagina 7 minutos que parecen siglos. 7 minutos en los que todo lo que fuiste, todo lo que pudiste ser y todo lo que serás para siempre, se concentra y se despliega ante ti con una fuerza que sobrepasa cualquier dolor terrenal. Santa Teresa los llama los minutos eternos, y cada uno de ellos es un abismo en sí mismo. El primer minuto eterno, el peso total de los pecados. La santa explica que el alma revive cada transgresión no como un recuerdo distante, sino como si lo estuviera cometiendo de nuevo. Cada mentira vuelve a pronunciarse en sus labios, cada acto de impureza lo ensucia otra vez, cada injusticia pesa como si en este mismo instante estuviera robando o hiriendo. El alma no solo siente su culpa, sino también el daño que causó en otros, las lágrimas que provocó, las decisiones erróneas que otros tomaron por su engaño, el sufrimiento que sembró sin querer verlo en vida. El segundo minuto eterno, las gracias rechazadas. Aquí el alma contempla cada vez que Dios le ofreció su amor y ella lo despreció por cosas pasajeras. Cada inspiración divina ignorada, cada llamado a la conversión pospuesto, cada oportunidad de elegir la virtud y haber escogido el pecado. La magnitud de lo que se perdió, lo que se despreció, se convierte en un dolor imposible de expresar con palabras. El tercer minuto eterno, las obras de misericordia no realizadas. Santa Teresa describe que el alma se enfrenta con las ocasiones perdidas de hacer el bien. Ve al hambriento que pudo alimentar y no lo hizo. Ve al triste que pudo consolar y prefirió ignorar. Ve al pobre que tocó su puerta y fue rechazado. Y lo más terrible, no solo los ve, sino que lo experimenta desde la perspectiva de quien necesitaba esa misericordia y no la recibió. Es sentir, en carne espiritual, el dolor que causó su omisión. El cuarto minuto eterno, la vida que pudo haber sido. La santa afirma que el alma contempla la versión santa de sí misma que nunca llegó a ser, lo que habría alcanzado si hubiera respondido plenamente a la gracia. Ve las almas que habrían sido salvadas por su buen ejemplo, las conversiones que habría provocado con su testimonio, la gloria que habría dado a Dios. Todo eso estaba al alcance, y ahora se revela como un tesoro perdido para siempre. El quinto minuto eterno, el encuentro con la presencia divina. Aquí no hay palabras suficientes. Si el alma cultivó intimidad con Dios en vida, ese encuentro es gozo indescriptible. Si vivió lejos de Él, el mismo encuentro se convierte en el dolor más insoportable, porque comprende con claridad absoluta lo que perdió por sus elecciones egoístas. El sexto minuto eterno, la revelación del destino final. El alma lo sabe de golpe, sin explicaciones, sin dudas. Sabe si está destinada a la purificación del purgatorio, a la gloria del cielo o a la condenación eterna. Ve no solo el resultado, sino también el camino completo que deberá recorrer hacia ese destino. El séptimo y último minuto eterno, la confirmación irrevocable. No es que Dios decida arbitrariamente, es el alma misma, con plena conciencia de lo que eligió en vida, la que confirma su destino eterno. En ese instante se unen la justicia divina y la libertad humana.
La persona reconoce que lo que recibe es exactamente lo que eligió, paso a paso, decisión tras decisión, durante toda su existencia. Santa Teresa nos advierte, esos 7 minutos eternos son tan intensos que ninguna mente humana puede imaginarlo por completo. Pero nos da esta visión para que comprendamos algo esencial: la muerte no es un sueño, sino el momento más consciente, más decisivo y más definitivo de la vida. Permanece conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo estas experiencias varían radicalmente según el estado del alma al morir, la diferencia entre los santos, los tibios y los condenados. Santa Teresa de Jesús fue muy clara: no todas las almas experimentan la muerte de la misma manera. La intensidad del desgarro, el peso de la conciencia y el impacto de los 7 minutos eternos dependen directamente del estado espiritual en el que cada uno muere. Ella distingue 3 clases de almas, 3 caminos distintos, 3 destinos que se deciden en un instante. La primera clase, las almas santas. Son aquellas que, durante su vida, buscaron sinceramente la unión con Dios, que no se conformaron con el mínimo, sino que vivieron en entrega auténtica. Estas almas, aunque sienten el dolor de la separación del cuerpo y el juicio particular, lo atraviesan con serenidad sobrenatural. Para ellas, asistir a su propio funeral no es terror, sino gratitud, gratitud por las oraciones, por el amor sincero de los suyos, por cada gesto de fe. Sus 7 minutos eternos se viven como una purificación dolorosa, sí, pero llena de esperanza. Cada herida de su pasado se convierte en un paso hacia la gloria. Cada lágrima que derramaron en vida se transforma en perlas de eternidad. La segunda clase, las almas tibias. Santa Teresa las describe con palabras duras. Son las personas que murieron en gracia de Dios, pero vivieron a medias. Cumplieron con lo mínimo, algunas oraciones, algún sacramento, algún acto de caridad, pero sin verdadero fuego, sin un amor ardiente, sin aspirar a la santidad. Estas almas experimentan su funeral con una angustia intensa. No desesperan por completo, porque aún tienen esperanza en la misericordia divina, pero la claridad con la que ven todo lo que pudieron hacer y no hicieron las destroza interiormente. Perciben con dolor las oportunidades de santidad que despreciaron, la generosidad que pudieron dar y retuvieron, el tiempo que gastaron en lo superfluo. Para ellas, los 7 minutos eternos son como un purgatorio concentrado. Cada pecado, aunque perdonado, debe purificarse. Cada omisión se revela como causa de un sufrimiento que podría haberse evitado. Son almas que se salvan, pero a un costo altísimo, con lágrimas de fuego espiritual. La tercera clase, las almas condenadas. Aquí la descripción de la santa se vuelve estremecedora. Son las almas que mueren en pecado mortal, rechazando la gracia de Dios hasta el final. Para ellas, la separación del cuerpo no es una purificación, sino la confirmación definitiva de su elección. Asisten a su funeral no con gratitud, no con esperanza, sino con desesperación absoluta. Cada oración que se eleva por ellas es percibida como un recordatorio doloroso de la salvación que rechazaron. Cada lágrima de sus seres queridos es un tormento más, porque saben que ya no hay retorno, que todo llegó demasiado tarde. En los 7 minutos eternos, no encuentran consuelo, solo el eco aterrador de su propia libertad mal usada. Reconocen que eligieron la condenación, y esa certeza las consume en un dolor que no tiene fin ni propósito. Santa Teresa insiste en algo crucial. La diferencia entre estas 3 clases no se define en el momento de la muerte, sino en cada decisión tomada durante la vida. Cada acto de amor, por pequeño que sea, acerca a la primera clase. Cada tibieza, cada indiferencia, mantiene al alma en la segunda. Cada rechazo consciente a Dios, cada pecado mortal sin arrepentimiento, empuja a la tercera. Por eso la santa nos advierte, no basta con parecer buenos, no basta con cumplir con lo externo. Dios ve el estado real del alma, la autenticidad de la conversión, la profundidad del amor. Y solo eso determina cómo viviremos la hora final. Permanece conmigo, porque en el siguiente capítulo veremos algo aún más perturbador, el peso insoportable de los pecados ocultos y de las omisiones que nunca confesamos ni quisimos reconocer. Santa Teresa de Jesús lo repite con insistencia: los pecados ocultos pesan más que los visibles. Esos que nunca confesaste. Esos que nadie supo. Esos que llevaste en silencio, convencido de que habían quedado enterrados para siempre. Al morir, dice la santa, esos pecados se presentan ante el alma con una fuerza indescriptible. No como un simple recuerdo, no como una escena borrosa del pasado, sino como si volvieras a cometerlos en ese mismo instante. La mentira pronunciada en secreto vuelve a salir de tus labios. La impureza escondida vuelve a manchar tu dignidad.
la injusticia disimulada vuelve a quitar lo que no era tuyo. Cada acto oculto regresa, pero ahora con plena conciencia de su gravedad. Imagina el horror. En vida creíste que era un desliz pequeño, algo que nadie notó, algo que podías minimizar. Pero en la claridad sobrenatural de la muerte, ves no solo el acto, sino todas las consecuencias que generó a lo largo del tiempo. Ves las decisiones equivocadas que otros tomaron basados en tu engaño. Ves la tristeza que causaste sin darte cuenta. Ves la fe debilitada de quienes observaron tu mal ejemplo, aunque pensabas que nadie miraba. Santa Teresa explica que el alma percibe cómo un solo pecado oculto se multiplica como un virus, contaminando años enteros, generando otros pecados, destruyendo la confianza, debilitando el amor. Y allí, frente a esa claridad, ya no puedes esconderte. No son solo los pecados de acción. La santa insiste también en el peso devastador de las omisiones. Cada obra de bien que pudiste hacer y no hiciste. Cada pobre que ignoraste. Cada palabra de consuelo que callaste por comodidad. Cada sacrificio que Dios te inspiraba y que rechazaste. El alma ve, con dolor insoportable, todo el bien que pudo haber dado y no dio. Y lo siente como si esas almas necesitadas se presentaran delante de ella, reclamando lo que nunca recibieron. Escucha bien. El juicio de la muerte no es solo un repaso de culpas, es una revelación total de lo que tu vida pudo ser y no fue. Y esa visión, dice la santa, causa un sufrimiento que ninguna experiencia terrenal puede igualar. Porque es ver con claridad absoluta que tenías a tu alcance la santidad, la plenitud, la gloria, y preferiste migajas de placer pasajero. Santa Teresa advierte algo aún más duro. El alma comprende que Dios vio todos esos pecados desde el principio, que tuvo paciencia infinita, que envió gracias, llamadas, oportunidades de confesión, y que muchas veces fueron despreciadas. En ese instante, lo que más duele no es el castigo, sino la conciencia de haber rechazado tanto amor. Los pecados ocultos son cadenas que el alma arrastra hasta el juicio. Y lo más terrible, en la muerte ya no hay posibilidad de confesarlos, ya no hay tiempo para pedir perdón. La única esperanza será la misericordia de Dios y las oraciones de los vivos. Permanece atento, porque lo que viene es aún más impactante. En el próximo capítulo veremos la impotencia del alma recién separada, cómo percibe cada gesto de sus seres queridos en el velorio, cómo escucha sus oraciones, y cómo esas plegarias pueden convertirse en su único alivio en medio de tanto dolor espiritual. Santa Teresa de Jesús lo dijo sin rodeos. Después de la muerte, el alma permanece consciente, despierta, sensible, pero absolutamente incapaz de actuar por sí misma. Imagina la escena. Tu cuerpo yace frío, inmóvil. Tus seres queridos se acercan, acarician tus manos, besan tu frente, acomodan tu cabello con ternura. Y tú, lo sientes todo. No físicamente, porque ya no hay nervios ni piel que respondan. Pero espiritualmente, con una intensidad indescriptible. Cada lágrima que cae sobre tu rostro, la percibes como fuego ardiente en tu conciencia. Cada caricia de despedida la experimentas como un eco de amor que ya no puedes devolver. Y lo más desgarrador, quieres responder. Quieres abrazar, quieres hablar, quieres decir, estoy aquí, los escucho, los veo, los amo. Pero no puedes. No hay voz. No hay gesto. Solo un silencio que grita dentro de ti. Santa Teresa describe esta experiencia como una de las torturas más grandes. Ver el dolor de los que amas y no poder consolarlos. El alma clama desde dentro, pero ningún oído humano puede oírla. Es un grito mudo, una impotencia absoluta. La santa insiste en que lo que más duele en ese momento no es la separación del cuerpo, sino la nostalgia devastadora de no poder actuar más. El alma comprende que su cuerpo era el instrumento con el que podía amar, pedir perdón, realizar obras de misericordia. Sin él, queda mutilada, incapaz de hacer el bien. Y, sin embargo, en medio de tanta impotencia, hay algo que el alma sí percibe con fuerza infinita, las oraciones de los vivos. Cada Ave María pronunciada por un familiar, cada Padre Nuestro rezado con sinceridad, cada súplica por su descanso eterno. El alma lo siente como agua fresca en medio del desierto. Como un rayo de luz en la oscuridad más densa. Como un alivio real en medio del juicio interior que atraviesa. Santa Teresa nos dice que las oraciones llegan al alma como consuelo verdadero, como ayuda concreta, como alivio espiritual. Las plegarias no se pierden en el aire, penetran directamente en la experiencia del difunto. Y esa percepción es tan clara, tan tangible,
que la santa la describe como la única medicina posible para un sufrimiento tan inmenso. Detente un instante y piensa en esto. Cuando rezas por un difunto, quizá crees que es un gesto simbólico, un acto piadoso sin efectos inmediatos. Pero no. Según Santa Teresa, esa oración se convierte en alivio directo, en socorro palpable para esa alma que atraviesa el momento más decisivo de su eternidad. El alma, incapaz de rezar por sí misma, depende totalmente de las súplicas de quienes aún viven. Depende de tu voz. Depende de tu fe. Depende de tu amor expresado en oración. Ahora entiendes por qué la santa insistía tanto en la importancia de rezar por los difuntos. No es un rito vacío. Es un auxilio concreto, real, inmediato. Y en contraste, también percibe con dolor aquellas oraciones recitadas mecánicamente, sin fe, sin amor. Las distingue de las plegarias sinceras como quien distingue el agua pura de la arena seca. Permanece conmigo, porque lo que descubrirás en el próximo capítulo es aún más perturbador. Como el alma, en medio de su propio funeral, escucha los pensamientos más íntimos y secretos de quienes la rodean, revelando la hipocresía y la verdad desnuda de cada relación. Santa Teresa de Jesús lo reveló con crudeza. El alma, recién separada del cuerpo, no solo percibe lo que se dice en voz alta en su funeral, sino también lo que nunca se dijo en vida. Imagina la escena. Tus familiares y amigos se reúnen en torno a tu cuerpo. Algunos lloran desconsoladamente, otros guardan silencio solemne, otros murmuran plegarias. Desde fuera, todo parece respeto, cariño, devoción. Pero el alma, desde lo alto, percibe lo invisible, los pensamientos ocultos, los juicios secretos, las intenciones verdaderas. Santa Teresa describe esta experiencia como un golpe devastador. Porque la muerte arranca todas las máscaras. Ya no hay apariencias. Ya no hay filtros sociales. El alma ve lo que cada uno siempre pensó en lo profundo de su corazón. Escucha las palabras de dolor, pero percibe detrás un pensamiento diferente. Al fin podremos vivir tranquilos sin su presencia. Escucha un discurso emotivo, pero detecta la intención oculta. ¿Cuánto nos tocará de herencia? Escucha un elogio sincero en los labios, mientras capta una crítica implacable en la mente de quien lo pronuncia. Imagina el dolor de descubrirlo todo en un instante. Aquellos que parecían amarte incondicionalmente, en realidad guardaban juicios duros. Aquellos que nunca se atrevieron a decírtelo en vida, ahora lo piensan sin freno, convencidos de que ya no puedes escucharlos. Pero tú sí los escuchas. Con una claridad aterradora. Santa Teresa insiste, esta es una de las pruebas más crueles. El alma descubre, desnuda, la superficialidad de muchos vínculos. Percibe cómo su funeral se convierte, poco a poco, en un evento social más, donde las lágrimas se mezclan con conversaciones banales, donde los gestos de piedad conviven con murmullos de crítica. Y duele. Duele profundamente ver que, en medio de tu partida, hay quienes piensan más en la apariencia social, en la conveniencia, en los beneficios de tu ausencia, que en rezar sinceramente por tu alma. Pero también, en medio de tanta hipocresía, el alma distingue con claridad diamantina los gestos auténticos. Percibe las lágrimas verdaderas, las oraciones nacidas del corazón, el amor genuino de quienes sufren de verdad. Y esos gestos son como destellos de luz en medio de una sombra que parece envolverlo todo. ¿Te das cuenta de lo que significa? Que la muerte no solo es la revelación de tu propia vida, sino también la revelación de la verdad de quienes te rodeaban. Ya no hay secretos. Ya no hay dobleces. El alma contempla, con absoluta claridad, la sinceridad o la falsedad de cada vínculo. Santa Teresa lo dice con fuerza, la muerte no solo muestra quién eres tú, sino también quiénes eran los demás contigo. Y esa revelación es tan luminosa como dolorosa. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo descubriremos algo aún más inquietante. Las causas profundas que llevan a muchas almas a un colapso espiritual total en este momento, incapaces de resistir la intensidad de la verdad. Santa Teresa de Jesús nos dejó una advertencia estremecedora. No todas las almas son capaces de resistir la intensidad de la verdad en el momento de la muerte. Algunas entran en ese estado con serenidad. Otras, con dolor pero con esperanza. Pero hay muchas que, al enfrentarse a la claridad absoluta del juicio particular, colapsan espiritualmente. Se derrumban bajo el peso de la verdad. ¿Por qué ocurre esto? La santa describe varias causas profundas que destruyen la resistencia del alma. La primera causa, la vida de autoengaño.
Son personas que durante años se construyeron una imagen falsa de sí mismas. Se convencieron de que eran buenas, de que no hacían mal a nadie, de que cumplir con lo mínimo bastaba. Repetían frases como, yo no soy tan malo como otros, o, Dios entiende mis debilidades. Pero jamás hicieron un examen de conciencia sincero. Nunca quisieron ver su alma como realmente era. Y en el momento de la muerte, cuando la máscara cae y la verdad se revela con toda su fuerza, el contraste es tan brutal que no pueden soportarlo. Su estructura interior se derrumba. La segunda causa, la vida centrada en los placeres temporales. Son las almas que vivieron para comer, para gozar, para poseer, para ser admiradas. Que convirtieron el cuerpo, el dinero, la fama o la comodidad en su único aire para respirar. Al morir, cuando se separan de su cuerpo, se enfrentan a una abstinencia devastadora. De pronto no tienen ya nada de lo que dependían. Ni comida, ni bebida, ni placeres, ni reconocimientos. El alma queda desnuda, sin recursos espirituales, y se hunde en un vacío insoportable. La tercera causa, la huida sistemática del sufrimiento redentor. Santa Teresa lo explica con dureza, hay almas que nunca aceptaron el sacrificio. Rechazaron la penitencia, evitaron el ayuno, se negaron a ofrecer sufrimientos por los demás. Siempre buscaron el camino más cómodo, la salida más fácil. Y en la hora de la muerte, cuando el dolor espiritual es inevitable, se encuentran como un músculo débil que nunca se ejercitó. No tienen resistencia. Se desploman. La cuarta causa, la soberbia espiritual. Quizá la más peligrosa de todas. Personas que se creían más santas que los demás. Que se convencieron de que sus oraciones valían más, de que sus obras eran más puras, de que su virtud era intachable. Ocultaban su orgullo bajo una fachada de humildad. Y en el instante de la muerte, cuando la verdad desnuda aparece, esa falsa imagen se desmorona. Y como nunca cultivaron la verdadera humildad, no tienen recursos para aceptar lo que ven. La quinta causa, la dureza de corazón. Almas que se volvieron insensibles al dolor ajeno. Que se acostumbraron a ignorar la injusticia, a no consolar, a no dar, a no escuchar. En la hora final, sienten de golpe todo el sufrimiento que causaron o permitieron. Y como nunca ejercitaron la compasión, no soportan la avalancha de dolor ajeno que ahora se convierte en suyo. La sexta causa, la tibieza orgullosa. Personas que cumplían con lo básico y se sentían satisfechas. Rezaban un poco, daban una limosna, iban a misa de vez en cuando, y creían que con eso bastaba. Pero nunca amaron de verdad, nunca se entregaron, nunca buscaron la santidad. En la muerte, al ver lo que pudieron ser y no fueron, experimentan un vacío insoportable. Ni tienen la resistencia de los santos, ni la esperanza desesperada de los grandes pecadores convertidos. Quedan en medio, atrapados en su propia mediocridad espiritual. Santa Teresa resume todo esto en una sola idea. Las almas que colapsan son las que nunca cultivaron una vida interior auténtica. Vivieron de apariencias, de costumbres, de comodidades. Nunca construyeron una relación real con Dios. Y en el momento de la verdad, esa falta de profundidad las destruye. Pero la santa también ofrece esperanza. Dice que el colapso no siempre significa condenación. A veces es el inicio de una purificación intensísima, de un purgatorio que podría haberse evitado con más amor en vida. El sufrimiento será largo, duro, pero no estéril. Será purificador para quienes aún tengan la puerta de la misericordia abierta. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás algo decisivo, el protocolo espiritual que Santa Teresa practicaba cada día para prepararse a morir bien. Una disciplina que ella llamaba morir un poco cada día, y que transformaba el miedo en esperanza. Santa Teresa de Jesús no solo habló del momento de la muerte. Ella misma vivió preparándose cada día para ese instante. Sabía, por experiencia mística, que la separación del alma y el cuerpo sería el momento más intenso de toda la existencia. Y por eso desarrolló un protocolo espiritual concreto, práctico, que llamaba ejercicio de la muerte cotidiana. ¿En qué consistía? La santa lo explica con detalle. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos a imaginar que ese día sería el último de su vida. No era un ejercicio morboso, no era un juego macabro. Era una práctica de lucidez, contemplar su propia muerte para vivir cada jornada con seriedad, con autenticidad, con amor verdadero. Imagina a Teresa, al abrir los ojos, pensando, hoy será mi último día en la tierra.
en su mente veía su cuerpo inmóvil, preparado para el funeral. Se veía a sí misma desde lo alto, observando cómo sus hermanas lloraban, cómo los demás hablaban de ella, cómo algunos rezaban sinceramente y otros solo cumplían formalidades. Ese ejercicio la obligaba a preguntarse: ¿qué pensaría yo si muriera hoy? ¿De qué me avergonzaría? ¿Qué me daría paz? La segunda parte de su práctica era aún más exigente, la muerte de la propia voluntad. Santa Teresa sabía que, en el momento final, lo más duro sería entregar todo lo que amaba. Por eso, a lo largo del día, se ejercitaba en pequeñas renuncias. Rechazar un placer lícito, ceder su comodidad, callar un juicio que quería pronunciar, ofrecer un sacrificio secreto que nadie notaría. No eran grandes penitencias, eran pequeñas muertes voluntarias que fortalecían su alma, como un músculo que se entrena día tras día. De este modo, cuando llegara la gran separación, su espíritu estaría preparado. La tercera parte de este protocolo era el examen de conciencia bajo la luz de la eternidad. Teresa no repasaba sus faltas solo como listas de pecados. Se colocaba mentalmente en el juicio particular y evaluaba cada pensamiento, cada palabra, cada acción, como si estuviera ya rindiendo cuentas a Dios. Este cambio de perspectiva le permitía ver la gravedad real de lo que muchos considerarían pecados pequeños. Ante la eternidad, nada es pequeño. También practicaba lo que llamaba la indiferencia santa. Trabajaba en desapegarse de todo lo que no fuera Dios, su reputación, sus comodidades, su salud, incluso de las personas que más amaba. No porque no las quisiera, sino porque sabía que tendría que entregarlas a la providencia divina en la hora final. Cada día se ejercitaba en amar sin poseer, en cuidar sin aferrarse, en vivir sin depender de lo efímero. Santa Teresa añadía a todo esto el ejercicio de la presencia de Dios en el momento de la muerte. Durante sus oraciones, imaginaba cómo sería presentarse ante Cristo en su juicio particular. Se preparaba como quien ensaya una entrevista decisiva: qué palabras diría, qué cuentas daría, qué excusas no podría presentar. Y pedía diariamente la gracia de morir bien. No pedía una muerte fácil, pedía una muerte santa, con fortaleza para resistir la intensidad que había visto en sus visiones. Finalmente, incluía un gesto de amor que pocos recuerdan: la comunión de intención con las almas del purgatorio. Cada día ofrecía sacrificios pequeños por ellas, sabiendo que, si algún día le tocaba purificarse, esas mismas almas intercederían por ella. Era, en palabras de la santa, como tejer una red invisible de oración que une a vivos y difuntos en un intercambio de misericordia. Este protocolo, vivido día tras día, transformó su manera de entender la muerte. Para ella, morir dejó de ser un terror oculto y se convirtió en un paso esperado con esperanza serena. Su secreto no era ignorar la muerte, sino contemplarla, aceptarla, ejercitarla en pequeñas dosis hasta que dejara de ser un enemigo y se convirtiera en una puerta. Permanece atento, porque en el próximo capítulo descubrirás algo decisivo que Santa Teresa reveló. La condición fundamental que determina si toda esta preparación será eficaz o inútil. Una condición tan exigente que pocos logran cumplirla, pero que marca la diferencia entre morir con serenidad o colapsar en la hora final. Santa Teresa de Jesús lo advirtió con fuerza. Puedes rezar, puedes confesarte, puedes practicar sacrificios, puedes seguir un protocolo espiritual día tras día. Pero si no cumples con una condición esencial, todo corre el riesgo de convertirse en un autoengaño. Esa condición es la entrega total sin reservas ocultas. ¿Qué significa esto? La santa explica que la mayoría de las personas creen haber entregado su vida a Dios. Pero, en realidad, solo le han entregado aquellas áreas que no les duelen demasiado soltar. Se reservan pequeños rincones secretos, zonas íntimas del corazón donde aún gobierna el egoísmo, el miedo o el apego. Puede ser el futuro profesional que uno quiere controlar a toda costa. La seguridad económica que no se está dispuesto a arriesgar. La reputación que nunca se quiere ver humillada. El amor excesivamente posesivo hacia los hijos, hacia el cónyuge, hacia la familia. Incluso el tiempo personal, esos momentos que se consideran intocables y exclusivos. Santa Teresa llama a estas zonas reservas ocultas, y advierte que actúan como anclas que atan el alma a la tierra en el momento de la muerte. Imagina un barco que está listo para zarpar. Las velas desplegadas, el viento soplando fuerte, el timón firme. Pero bajo el agua hay un ancla que nadie soltó. El barco no puede moverse. Así ocurre con el alma que guarda reservas ocultas, quiere volar al encuentro de Dios, pero queda atada a lo que no quiso soltar. La santa insiste.
No se trata de pecados evidentes, de faltas graves que todos reconocen. No. Se trata de esas zonas íntimas donde la persona aún se reserva el derecho de decidir por sí misma, en lugar de confiar plenamente en Dios. Es el orgullo de mantener cierta imagen. Es el miedo a perder una seguridad. Es el apego a una comodidad espiritual que no se quiere abandonar. Es la justificación de una debilidad favorita, esa excusa de, Dios entiende, yo soy así. Todas esas reservas, aunque parezcan pequeñas, se vuelven gigantes en la hora de la muerte. Santa Teresa nos da un camino claro: identificar y soltar conscientemente cada una de esas reservas. Hacer un examen de conciencia implacable, con sinceridad brutal. Preguntarnos, ¿qué parte de mi vida todavía no le he entregado a Dios? ¿Qué área protejo en secreto, aunque digo que confío en Él? Y, uno por uno, entregarlos. Con dolor, sí. Con resistencia interior, sí. Pero entregarlos, hasta quedarse desnudo espiritualmente, libre de todo lo que ata. La santa dice que esta entrega total no se logra en un solo día. Es un proceso, una batalla diaria, una elección que se renueva una y otra vez. Cada vez que sentimos la tentación de retomar el control, debemos renovar el abandono. Cada vez que la ansiedad nos empuja a planear sin Dios, debemos rendirle el timón. Por eso tan pocas personas llegan a cumplir esta condición. Porque exige un nivel de confianza en Dios que parece ilógico, irracional, doloroso. Exige aceptar que Él puede permitir cualquier cosa, incluso lo que más tememos, si eso conduce a nuestra salvación. Exige creer que sus planes, aunque incomprensibles, siempre son mejores que los nuestros. Santa Teresa lo resume así: sin entrega total, toda preparación espiritual se queda en la superficie. Con entrega total, hasta el más sencillo alcanza la santidad. Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo llegamos a la culminación del mensaje. El llamado urgente de Santa Teresa para que comiences tu preparación ahora mismo. No mañana. No cuando tengas más tiempo. No cuando sientas más fuerzas. Ahora. Ahora que has escuchado lo que Santa Teresa de Jesús reveló, ya no puedes decir que no lo sabes. Ya no puedes vivir como si la muerte fuera un sueño dulce, un descanso sin conciencia. Sabes la verdad. La muerte será el momento de mayor lucidez de tu existencia. Un instante en el que verás con claridad absoluta quién eres, qué hiciste, qué no hiciste, qué pudiste haber hecho y no quisiste. Un momento en el que ya no podrás cambiar nada. Un juicio que ocurrirá mientras los demás preparan tu cuerpo para el funeral. Santa Teresa nos grita desde sus escritos: no lo dejes para mañana. Cada día que pasa sin preparación es un día perdido, una oportunidad menos para fortalecer tu alma. No existe un más adelante. No existe un cuando tenga tiempo. La muerte llega sin avisar. Y cuando llegue, será demasiado tarde para improvisar. Por eso la santa nos dejó un protocolo de emergencia espiritual, para comenzar de inmediato. 1. Confesión sacramental completa y honesta. No omitas nada, no maquilles tus pecados, no escondas por vergüenza lo que sabes que pesa en tu alma. Cada falta no confesada se convertirá en un peso insoportable en la hora final. 2. Propósito concreto de enmienda. No basta con decir, seré mejor. Debes decidir qué cambiarás hoy, qué hábito cortarás, qué tentación evitarás, qué paso concreto darás hacia la santidad. 3. Contemplación diaria de tu propia muerte. Dedica los primeros minutos del día a imaginar que será el último. Mírate en tu funeral. Escucha lo que pensarán de ti. Pregúntate qué deberías cambiar para no sentir vergüenza espiritual si murieras hoy. 4. Muerte diaria de tu voluntad. Entrénate con pequeñas renuncias. Rechaza un placer lícito, haz un sacrificio secreto, calla cuando quieres hablar. Cada pequeña muerte fortalece tu alma para la gran muerte. 5. Entrega de tus reservas ocultas. Haz una lista de las áreas que todavía controlas a tu manera. Tu futuro, tu reputación, tu seguridad económica, tus apegos familiares. Y entrégaselos a Dios, aunque duela. 6. Oración diaria profunda. No repitas fórmulas sin alma. Habla con Cristo cara a cara, como quien sabe que pronto tendrá que rendir cuentas. 7. Sacrificios por las almas del purgatorio. Lo que das por ellas hoy, lo recibirás mañana cuando lo necesites. Es una cadena de misericordia que nunca se rompe. 8. Vivir con legado espiritual.
Haz de tu vida un testimonio que inspire, que edifique, que deje huella de fe en los demás. Que tu muerte sea semilla de esperanza, no de olvido. Santa Teresa insiste, quien empieza a vivir así, transforma la muerte en un paso luminoso. El terror se convierte en purificación. La angustia en esperanza. La oscuridad en puerta hacia la luz eterna. Por eso, escucha bien. El momento de comenzar es ahora. No mañana. No después. Ahora. Porque cada segundo que pierdes sin preparación es un segundo menos de entrenamiento para el instante más decisivo de tu eternidad. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal, Misterios de la Oración, para seguir recibiendo enseñanzas que alimenten tu alma y te preparen para lo inevitable. Hazlo no por curiosidad, sino como un compromiso con tu eternidad. Porque lo que compartimos aquí no son palabras vacías, son claves espirituales que pueden cambiar tu destino. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, para que sepamos prepararnos, para que sepamos entregar todo, para que sepamos morir santos. Amén. Hemos caminado juntos por un sendero intenso, profundo, estremecedor. Hemos visto, a través de los ojos de Santa Teresa de Jesús, que la muerte no es el final de la conciencia, sino el comienzo de la claridad absoluta. Que el alma no duerme, sino que despierta con una lucidez que nadie en vida puede imaginar. Hemos aprendido que cada instante cuenta, que cada decisión moral deja huella eterna, que cada oración, cada sacrificio, cada acto de amor tiene un peso infinito en ese momento decisivo. Ahora, querido oyente, el mensaje está en tus manos. No basta con haber escuchado. No basta con haber sentido emoción. Es hora de decidir. ¿Serás de aquellos que se preparan con seriedad, o de aquellos que se engañan hasta el último suspiro? Haz hoy tu elección. Entrégale a Dios todo, sin reservas. Practica cada día la muerte pequeña, para estar listo para la gran muerte. Ora, confiesa, ama, ofrece sacrificios, vive sin autoengaño. Haz de tu vida un testimonio de fe. Y recuerda, no caminas solo. Aquí, en este espacio, Misterios de la Oración, encontrarás alimento para tu alma, claves para tu preparación, luces para tu camino. Suscríbete, comparte, ora con nosotros. Porque lo que aquí aprendemos no es para entretener, es para salvar. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Danos la gracia de vivir preparados. Danos la fuerza de morir en santidad. Y condúcenos, al final, al abrazo eterno de Dios. Amén.